En la gala benéfica más exclusiva de la ciudad, mi madrastra y sus amigas se reían mientras yo les servía champán con un uniforme manchado. No sabían que yo era dueña del hotel, dueña de la fundación, dueña de todo. Y en 10 minutos, iba a destruirlas a todas delante de 500 testigos. Lo que estás a punto de escuchar te va a dejar sin palabras. Tengo 28 años y durante los últimos 7 he vivido como si no mereciera mi propio apellido. Como si no mereciera existir. Pero esa noche, todo iba a cambiar. Déjame llevarte al principio, porque esta historia, aunque parezca imposible, es más real de lo que imaginas. Mi madre murió hace 7 años. Bueno, eso es lo que todos creyeron. Un accidente de coche, dijeron. Frenos que fallaron en una noche de lluvia. Mi padre quedó destrozado. Yo quedé rota por dentro. Mamá no era solo mi madre. Era mi mejor amiga, mi guía, mi mundo entero. Y en 6 meses, mi padre se casó con la enfermera privada que la había cuidado en sus últimos meses. Ahora, cuando miro atrás, veo lo calculado que fue todo. Pero en ese momento, yo estaba demasiado hundida en mi dolor para darme cuenta. Esta mujer no llegó sola. Trajo a sus 2 hijos adultos consigo. Una hija de 25 años, es reina de belleza con una crueldad escondida detrás de su sonrisa perfecta. Y un hijo de 30, hombre de negocios con gustos caros y secretos aún más caros. Al principio, todo parecía normal. Bueno, tan normal como puede ser cuando de repente una familia entera se muda a tu casa. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Ella comenzó a sugerirle a mi padre que yo parecía deprimida, inestable. Lo convenció de que necesitaba estructura, trabajo simple para mantener mi mente ocupada. Papá, ahogándose en su propia tristeza y culpa, le creyó todo. En un año pasé de ser la hija adorada a ser tratada como un caso de caridad en mi propia casa. Ya no comía en el comedor. Me habían mudado de mi habitación de toda la vida a un cuarto de invitados al final del pasillo. Mi ropa se volvió más simple, más gris. Ella decía que los colores brillantes no eran apropiados para alguien en mi estado mental. Me convertí en su asistente personal. Que en realidad significaba que me convertí en su sirvienta. Cocinaba sus comidas. Limpiaba sus habitaciones. Hacía sus recados. Y lo peor de todo es que mi padre viajaba tanto por negocios que rara vez veía lo que estaba pasando. Cuando estaba en casa, ella interpretaba el papel perfecto. Era amable conmigo delante de él, preocupada por mi bienestar. En el momento en que él se iba, la máscara caía. Su hija me trataba como si fuera invisible a menos que necesitara algo. Tiraba su ropa en mi cama y esperaba que la lavara, planchara y devolviera en horas. Derramaba cosas deliberadamente y me miraba limpiarlas. Sus amigas pensaban que yo era realmente el personal de servicio. Nunca olvidaré el día en que una de ellas le preguntó a mi madrastra si yo venía con buenas referencias. Ella solo sonrió y dijo que estaba aprendiendo. El hijo era peor. Era cruel de una manera fría y calculada. Me acorralaba en los pasillos y me recordaba que ahora no era nada, que debería estar agradecida de que me dejaran quedarme en la casa. Una vez, cuando intenté defenderme, me empujó contra la pared y me dijo que si alguna vez causaba problemas, haría mi vida aún más miserable. Le creí. Pero aquí está lo que ninguno de ellos sabía. Aquí está el secreto que guardé durante 7 largos años. Mi madre no me dejó solo una casa o algo de dinero. Mi madre era de la familia más poderosa de esta ciudad. Su familia era dueña de un conglomerado masivo que incluía hoteles, bienes raíces y compañías farmacéuticas. El imperio valía miles de millones, y mi madre me lo dejó todo a mí. Solo había un detalle. Una cláusula en el fideicomiso decía que no podía acceder a la herencia hasta cumplir 28 años o casarme. Mi madre había construido esa protección en el fideicomiso porque era inteligente. Sabía que el dinero dado demasiado joven podía ser peligroso. Quería que madurara primero, que entendiera la responsabilidad. Lo que no anticipó fue morir tan joven. Lo que no sabía era que la mujer que contrató para cuidarla terminaría robándole a su esposo y atormentando a su hija. Me enteré del fideicomiso 3 meses después de que mamá muriera. Su abogado me contactó en secreto. Me explicó todo y me dijo que mi madre había sospechado que esta mujer podría ser peligrosa. Mamá había visto algo en sus ojos, algo calculador. Por eso hizo el fideicomiso inquebrantable. Nadie podía tocarlo excepto yo, y solo cuando alcanzara la edad correcta. Durante 7 años, guardé ese secreto. Durante 7 años, soporté su crueldad, sabiendo que algún día todo cambiaría. Y te seré honesta, hubo noches en las que quise rendirme.
Noches en las que lloré hasta quedarme dormida en esa habitación pequeña, preguntándome si era lo suficientemente fuerte como para durar hasta mi cumpleaños número 28. Pero cada vez que quería romperme, pensaba en mi madre. Recordaba su fuerza, su bondad, su creencia en la justicia. Y aguantaba un día más. 3 meses antes de mi cumpleaños número 28, todo se intensificó. Mi madrastra me llamó al comedor una noche. Toda la familia estaba allí, sentada alrededor de la mesa como una versión retorcida de una cena familiar normal, excepto que a mí no me dieron asiento. Me quedé de pie al final de la mesa mientras ellos comían. Ella me sonrió, y supe de inmediato que algo terrible venía. Anunció que tenía noticias maravillosas. Había arreglado que me casara con un socio comercial de mi padre. Mi sangre se heló. Sabía quién era este hombre. Todos en nuestro círculo social lo sabían. Tenía 60 años, había estado casado 4 veces, y cada una de sus esposas había muerto en circunstancias misteriosas o había desaparecido. Había rumores, susurros oscuros sobre abuso, sobre violencia. Y mi madrastra quería que me casara con él. Me negué. Por primera vez en 7 años, miré a mi madrastra a los ojos y dije que no. La bofetada llegó tan rápido que no la vi venir. Me golpeó en la cara delante de todos. Su hija se rió. Su hijo sonrió con suficiencia. Y mi padre, mi propio padre, no dijo nada. Solo miró su plato y siguió comiendo. Fue entonces cuando ella me dijo el plan real. Si no aceptaba casarme con este hombre, me echarían a la calle sin nada. Sin dinero, sin referencias, sin apoyo. Me dio una semana para decidir. Una semana para elegir entre convertirme en la esposa de este monstruo o quedarme sin hogar. Lo que ella no sabía era que mi cumpleaños número 28 era en exactamente una semana. Lo que no sabía era que había estado planeando mi venganza durante meses. Y lo que definitivamente no sabía era que había estado reuniendo evidencia contra ella y sus hijos durante años. Verás, 3 meses antes, había comenzado a reunirme en secreto con el abogado de mi madre. Juntos, habíamos contratado a un investigador privado. Lo que descubrimos estaba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Mi madrastra había estado robando de la compañía de mi padre durante años. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas cada vez mayores. Había tomado más de 3 millones. Su hija también había estado malversando, usando su posición en el negocio de papá para desviar otro 1 millón. Y su hijo estaba involucrado en juego ilegal y lavado de dinero. Le debía a gente peligrosa más de 5 millones y había estado usando el negocio de papá para limpiar dinero sucio. Pero el peor descubrimiento, el que hizo temblar mis manos cuando leí el informe, fue sobre la muerte de mi madre. El investigador encontró registros hospitalarios que mostraban que alguien había manipulado el coche de mi madre. Las líneas de freno habían sido cortadas deliberadamente. Y esta mujer, que había sido la enfermera de mamá, que tenía acceso a nuestro garaje, que tenía todo que ganar con la muerte de mi madre, era la principal sospechosa. Mi madre no había muerto en un accidente. Había sido asesinada. Y yo iba a asegurarme de que todos lo supieran. La semana antes de mi cumpleaños fue la peor de toda mi vida. Ella aumentó la presión. Este hombre comenzó a venir a la casa, tratándome como si ya le perteneciera. Me tocaba la cintura cuando nadie miraba. Susurraba cosas asquerosas en mi oído. Una noche, me acorraló en la cocina y me mostró una foto en su teléfono. Era una imagen de moretones en los brazos de una mujer. Sonrió y dijo que su última esposa había aprendido a obedecerle. Que yo también lo haría. Quería gritar. Quería correr. Pero en cambio, sonreí débilmente y asentí porque sabía que en unos días todo cambiaría. Solo tenía que sobrevivir un poco más. 2 días antes de la gala, la hija de mi madrastra organizó una fiesta en nuestra mansión. Me obligaron a servir bebidas a sus amigas. Todas eran hijas de familias ricas, chicas con las que había crecido antes de que todo cambiara. No me reconocieron. O tal vez sí y simplemente no les importó. Ella anunció en voz alta que yo era su sirvienta, y todos se rieron. Una de sus amigas preguntó si siquiera tenía ropa real. Otra tomó un selfie conmigo en el fondo y lo publicó en línea con un texto burlándose de mi apariencia. Luego hizo algo que debería haberme roto, pero en cambio me hizo aún más decidida. Derramó un vaso entero de vino tinto en mi camisa blanca de servicio. No fue un accidente. Me miró directamente a los ojos y lo hizo deliberadamente. Luego sonrió y dijo que lo limpiara, que para eso servía. Esa noche fui a mi habitación y saqué mi teléfono. Miré toda la evidencia que habíamos reunido. Extractos bancarios, grabaciones, fotografías, informes policiales.
Todo estaba listo. En 2 días, en la gala benéfica frente a 500 de las élites de la ciudad, iba a destruirlos. No solo derrotarlos. Destruirlos completamente. La mañana de la gala, mi madrastra me dijo que no asistiría como invitada. Había arreglado para que trabajara como camarera. Me entregó un vestido uniforme gris con un delantal blanco y me dijo que me asegurara de llevar el cabello bien recogido. Quería que me viera lo más simple y olvidable posible. Quería que me humillaran frente a todos los que importaban. Tomé el uniforme sin discutir. Incluso le di las gracias, lo que la hizo sonreír con satisfacción. No tenía idea de lo que venía. Ninguno de ellos lo tenía. La gala se celebraba en el hotel más prestigioso de la ciudad. Cuando llegué por la entrada de servicio con mi uniforme de camarera, llevando ese vestido gris barato y delantal blanco, me permití una pequeña sonrisa. Porque ese hotel, yo lo era dueña. A través del fideicomiso de mi madre, a través de su empresa, era dueña de todo el edificio. Cada candelabro de cristal, cada columna de mármol, cada pieza de cubertería con la que estaría sirviendo. Todo era mío. El salón de baile era impresionante. 500 invitados en vestidos de diseñador y smokings caros. Todos los que eran alguien en nuestra ciudad estaban allí. Políticos, celebridades, magnates de negocios, gente de la alta sociedad. Y yo, invisible en mi uniforme gris, llevando bandejas de champán y aperitivos. Vi a mi madrastra casi de inmediato. Llevaba un impresionante vestido rojo de diseñador que probablemente costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Estaba rodeada de sus amigas, las esposas de magnates petroleros y de la moda y políticos. 3 mujeres que habían conocido a mi madre, que habían asistido a su funeral, y que ahora se reían con la mujer que la mató. Ella me vio llevando una bandeja de champán. Me llamó en voz alta, asegurándose de que todos cerca pudieran oír. Me acerqué con la bandeja, la cabeza baja, interpretando el papel perfectamente. Me presentó a sus amigas como su hijastra que quería sentirse útil esa noche, así que le dieron un trabajo. La risa que siguió fue como cuchillos. Luego, con esa sonrisa cruel que había llegado a conocer tan bien, tomó una copa de champán de mi bandeja y deliberadamente la dejó caer. El vidrio se rompió a mis pies, el champán salpicando mis zapatos y piernas. Con voz llena de falsa preocupación, me dijo que lo limpiara. Me arrodillé allí mismo frente a todos con un paño, limpiando champán mientras ellas se paraban sobre mí, riéndose. La gente a nuestro alrededor se detuvo para mirar y susurrar. Pero mientras me arrodillaba en ese piso de mármol limpiando el desastre de mi madrastra, miré mi reloj. Eran las 8:30. En 30 minutos, cumpliría 28 años. En 30 minutos, todo cambiaría. La hija de mi madrastra me encontró unos 20 minutos después. Estaba con su grupo habitual de amigas, todas vestidas con vestidos de diseñador, todas sosteniendo cócteles. Me llamó para traer más aperitivos. Mientras me inclinaba hacia adelante con la bandeja, tomó un selfie. Yo era visible en el fondo, claramente sirviéndola. Lo publicó inmediatamente en sus redes sociales con un texto que decía que incluso Cenicienta servía en los bailes. Sus amigas estallaron en carcajadas. Me mostraron el teléfono, asegurándose de que viera los cientos de me gusta y comentarios burlones que ya llegaban. Me miró con tanta satisfacción y dijo que mira, eres famosa. Sonreí débilmente y dije muy inteligente. Lo que no vio fue el fuego ardiendo detrás de mis ojos. Se anunció la cena a las 8:45. Todos tomaron asiento en mesas redondas decoradas con rosas blancas y velas doradas. Continué sirviendo, moviéndome entre mesas con botellas de vino y jarras de agua. Mi familia se sentó en la mesa VIP cerca del escenario. Mi madrastra, papá, su hija, su hijo. Y luego este hombre llegó elegantemente tarde y claramente borracho. Se sentó junto a mi madrastra e inmediatamente agarró mi brazo mientras servía vino. Anunció en voz alta que ahí estaba su futura novia. Toda la mesa se quedó en silencio. Papá se veía incómodo pero no dijo nada. Mi madrastra irradiaba satisfacción. Dijo que sí, que anunciaría nuestro compromiso esa noche. Él me jaló a su regazo frente a todos. Yo estaba mortificada, luchando por liberarme sin causar una escena. Susurró en mi oído, pero lo suficientemente alto para que otros oyeran, que dejara de luchar, que ahora era suya. La mesa estalló en risas. Su hija lo estaba grabando en su teléfono. Su hijo sonrió con suficiencia y dijo que mejor me acostumbrara. Finalmente logré liberarme y prácticamente corrí hacia el pasillo de servicio. Detrás de mí, podía oír sus risas resonando por el salón de baile. En el pasillo de servicio,
temblaba de rabia y humillación. Una camarera mayor me encontró y me preguntó si estaba bien. Tenía ojos amables y había sido amable conmigo toda la noche. Miré mi reloj. 8:57. 3 minutos. Sonreí a través de mis lágrimas y dije que en 3 minutos todo cambia. Se veía confundida, pero no expliqué. Fui al baño del personal y saqué una bolsa que había escondido ese día. Dentro había un impresionante vestido color champán que había pertenecido a mi madre. Joyas de diamantes de la colección familiar que valían millones. Maquillaje profesional. Todo lo que necesitaba. Me transformé completamente. Solté mi cabello de ese moño apretado y severo. Cayó en ondas alrededor de mis hombros, justo como solía hacerlo el de mi madre. Apliqué maquillaje cuidadosamente, resaltando rasgos que habían estado ocultos durante años. Me puse el vestido y me quedaba perfecto. Las joyas brillaban bajo las luces del baño. Me miré en el espejo, y por primera vez en 7 años, no vi a la chica sirvienta rota. Vi a la hija de mi madre. Vi a la directora ejecutiva de un imperio de miles de millones. Vi a alguien poderoso. Revisé mi teléfono. 9 en punto exactamente. Feliz cumpleaños para mí. Cuando volví a entrar en ese salón de baile, todo se detuvo. No entré por la entrada de servicio esta vez. Caminé por las puertas principales, las reservadas para invitados VIP. Toda la sala se volvió para mirar. 500 personas en silencio atónito. Escuché jadeos ondular por la multitud. La gente susurraba quién es preciosa. Caminé lentamente, con confianza por el pasillo central hacia el escenario. La cara de mi madrastra se puso blanca como una sábana. La mandíbula de su hija literalmente cayó. Su hijo se veía confundido y luego aterrorizado. Los ojos de papá se abrieron con sorpresa porque en ese momento, me veía exactamente como mi madre debió verse a mi edad. Este hombre derramó su bebida sobre sí mismo. Llegué al escenario donde mi madrastra había estado a punto de hacer su anuncio. Tomé el micrófono de su mano temblorosa. La sala estaba completamente en silencio. Se podría haber oído caer un alfiler. Hola a todos, dije, mi voz clara y fuerte. Soy la hija de esta familia, y tengo algo que decir. Revisé mi teléfono a propósito, mostrando a todos la hora. A partir de exactamente las 9 de esta noche, cumplí 28 años. Murmullos confusos se extendieron por la multitud. Lo que significa, según el testamento de mi difunta madre, que ahora soy la única propietaria y directora ejecutiva de su empresa global. La sala explotó en jadeos y exclamaciones de sorpresa. Mi madrastra gritó que eso era imposible. Le sonreí fríamente y le dije que sí lo era. Que preguntáramos a mi abogado. El abogado de mi madre salió de donde había estado esperando en la multitud. Se unió a mí en el escenario con documentos en la mano. Anunció a la sala que podía confirmar que yo era la heredera legal del patrimonio. A partir de las 9 de esta noche, el fideicomiso se había activado. Ahora controlaba todos los activos de la empresa global de mi madre. Me volví para dirigirme a la multitud atónita. Eso incluye este hotel. Soy dueña de él. Más jadeos. El centro médico que muchos de ustedes apoyan. Mío. Hice una pausa para dar efecto. La compañía farmacéutica. Mía. Miré directamente a mi madrastra. Y la organización benéfica a la que todos están donando esta noche. La fundé hace 6 meses en nombre de mi madre. Mi madrastra intentó hablar, pero la interrumpí. Pero eso no es todo lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Las grandes pantallas alrededor del salón de baile que habían estado mostrando fotos elegantes de la organización benéfica de repente se iluminaron con imágenes diferentes. Extractos bancarios, registros de transferencias. Verán, esta mujer aquí ha estado robando de la compañía de mi padre durante años. Más de 3 millones en los últimos 5 años. Las pantallas mostraron cada transacción, cada firma falsificada, cada centavo robado. La cara de papá mostró pura sorpresa y luego rabia. Agarró el brazo de mi madrastra. Pero no había terminado. Y su hija, mi querida hermana. Su cara pasó de pálida a roja. Aparecieron imágenes de documentos falsificados en las pantallas. Has estado malversando de la compañía de papá también. Otro 1.200.000. Ella gritó que no podía probarlo. Pero 3 agentes federales se adelantaron desde donde habían estado esperando en la multitud. Agentes que había organizado que estuvieran allí. Oh, puedo probarlo. Estos agentes federales pueden confirmar todo. Su cara se derrumbó cuando la realidad la golpeó. Pero aún no había terminado. Y su hijo, mi cruel hermano.
Los videos comenzaron a reproducirse en las pantallas. Garitos de juego clandestinos, juegos de póker ilegales, dinero cambiando de manos. Le debes a una familia del crimen organizado 5 millones. Y has estado lavando dinero a través del negocio de papá para tratar de pagarles. Él intentó correr. Realmente se levantó e intentó escapar por la salida, pero guardias de seguridad que había contratado bloquearon cada puerta. Estaba atrapado. Los agentes federales se movieron hacia él con esposas listas. Pero la persona a la que realmente quiero dirigirme, dije, mi voz bajando más peligrosa, eres tú. Las pantallas cambiaron de nuevo. Registros hospitalarios, informes policiales, documentos de investigación. Hace 7 años, mi madre murió en lo que todos pensaron que fue un accidente de coche. Pero estos registros muestran que alguien manipuló su coche la noche que murió. La sala quedó completamente en silencio. Se podía sentir el horror extendiéndose por la multitud. Esta mujer era la enfermera de mi madre. Tenía acceso a nuestra casa, a nuestro garaje. Y estos registros telefónicos muestran que estaba teniendo una aventura con mi padre mientras mi madre aún estaba viva. Papá hizo un sonido ahogado. Genuinamente no había sabido sobre la aventura. Pero aquí está la evidencia real. Reproduje una grabación de audio. Su voz salió por los altavoces con claridad cristalina. Estaba hablando con alguien, discutiendo cómo la muerte de mi madre era necesaria y cómo solo necesitaban esperar a que el fideicomiso expirara. La sala estalló en caos. La gente gritaba, lloraba, retrocedía de mi madrastra con horror. Oficiales de policía con los que me había coordinado se movieron por la multitud. Ella gritaba que yo estaba mintiendo, que todo era falso, que yo estaba loca. Pero la evidencia era abrumadora e innegable. Fue esposada allí mismo en el escenario, todavía en su vestido rojo de diseñador. Mientras se la llevaban, gritó que era una desagradecida. Me acerqué a ella y susurré tan bajo que solo ella podía oír. No me diste nada. Te llevaste a mi madre. Ahora yo me llevo todo de ti. Su hija fue arrestada a continuación por malversación y fraude. Estaba llorando, su maquillaje corriendo por su cara, rogándole a papá que la ayudara, pero él se dio la vuelta. Ni siquiera podía mirarla. Su hijo ya estaba esposado, siendo llevado por cargos de lavado de dinero. No dijo una palabra. Por una vez en su vida, no tenía nada cruel que decir. Luego llamé a este hombre. Ni se te ocurra intentar irte. Había estado tratando de escabullirse silenciosamente entre la multitud. La policía lo detuvo en la puerta. Este señor es buscado en 3 estados por violencia doméstica. Y su última esposa no solo lo dejó. Encontramos su cuerpo hace 3 meses enterrado en su propiedad. La multitud jadeó con horror cuando fue arrestado por asesinato. En menos de 10 minutos, los había destruido a todos. Frente a 500 testigos, había expuesto cada crimen, cada crueldad, cada cosa malvada que habían hecho. Y se sentía como justicia. Se sentía como si mi madre finalmente estuviera obteniendo la verdad que merecía. Pero quedaba una persona más por abordar. Mi padre se me acercó lentamente. Estaba llorando, lágrimas corriendo por su cara. Susurró mi nombre. Dijo que no sabía, que juraba que no sabía nada de esto. Lo miré por un largo momento. Este hombre que me había dejado sufrir durante 7 años. Este hombre que había sido demasiado débil para proteger a su propia hija. No quería saber, dije fríamente. Dejaste que me maltratara durante 7 años. Dejaste que me convirtiera en una sirvienta en la casa de mi propia madre. Cayó de rodillas allí mismo frente a todos. Lo siento mucho. Fui débil. Extrañaba tanto a tu madre y yo solo te fallé. Le entregué un documento. Esta es una orden de restricción. No se te permite estar cerca de ninguna propiedad familiar. También estás despedido de tu posición en la compañía de mamá. Su cara se derrumbó. Pero no voy a presentar cargos contra ti. Fuiste manipulado, pero también fuiste un cobarde. Ahora tendrás que vivir con eso. Me alejé de él sin mirar atrás. Regresé al micrófono y me dirigí a la multitud conmocionada una última vez. Damas y caballeros, me disculpo por el drama de esta noche, pero algunas verdades necesitan ser dichas públicamente. Mi madre construyó un imperio sobre la bondad y la integridad. Creía en ayudar a aquellos que no tenían voz. Esta noche, estoy prometiendo 50 millones para establecer una fundación en su nombre. Ayudará a víctimas de abuso, huérfanos y mujeres que escapan de situaciones peligrosas. La multitud estalló en aplausos. Comenzó lento y luego se convirtió en una ovación de pie.
500 personas de pie aplaudiendo a la chica que acababan de ver sirviendo bebidas una hora antes. Y la mujer que vieron sirviendo champán esta noche, esa era yo experimentando lo que muchas personas enfrentan todos los días. Humillación, impotencia, invisibilidad. Nunca lo olvidaré, y usaré cada recurso que tengo para luchar contra ello. El aplauso era ensordecedor. La gente lloraba, conmovida por todo lo que habían presenciado. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia. Se trataba de hablar por todos los que alguna vez se habían sentido pequeños. Eso fue hace 6 meses. Hoy, soy la directora ejecutiva de la empresa global de mi madre. Trabajo 80 horas a la semana, pero amo cada minuto de ello. Mi madrastra está cumpliendo 20 años en prisión por conspiración para cometer asesinato. Su hija recibió 7 años por malversación. Su hijo recibió 15 años por lavado de dinero. Y este hombre está cumpliendo cadena perpetua sin libertad condicional por asesinar a su esposa anterior. Encontraron evidencia que lo conectaba con otras 2 desapariciones también. Mi padre vive solo ahora en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Lo veo una vez al mes. Nuestra relación es complicada y probablemente siempre lo será, pero está en terapia tratando de convertirse en el hombre del que mi madre se enamoró. Aún no lo he perdonado. No sé si alguna vez lo haré completamente, pero le estoy dando una oportunidad de recuperar alguna pequeña parte de mi respeto. La fundación en nombre de mi madre ha ayudado a más de 5,000 mujeres a escapar de situaciones abusivas. Hemos abierto 3 refugios y financiado 2 docenas de programas. La mansión donde sufrí durante 7 años. La doné para que se convirtiera en un centro de recuperación para víctimas de trauma. Vivo en un ático hermoso pero modesto ahora. Sin sirvientes, sin pretensiones, solo yo y el imperio que mi madre construyó. A veces todavía uso vestidos grises y me recojo el cabello en un moño. No porque alguien me obligue más, sino porque nunca quiero olvidar de dónde vine. Nunca quiero olvidar cómo se sintió ser invisible, ser tratada como nada. Porque esa memoria me mantiene con los pies en la tierra. Me mantiene luchando por personas que todavía están viviendo esa pesadilla. La gente me pregunta todo el tiempo si me arrepiento de esos 7 años de sufrimiento. La respuesta es siempre no. Porque ese sufrimiento me enseñó empatía. La humillación me enseñó humildad. La injusticia me enseñó a luchar. Esta mujer pensó que romperme me haría débil. En cambio, me hizo inquebrantable. Así que a cualquiera que esté siendo tratado como si no fuera nada, quiero que escuche esto. Las personas que se ríen de ti, que se burlan de ti, que intentan hacerte sentir pequeño, lo hacen porque temen en quien podrías convertirte. Tu momento llegará. El mío llegó en una gala benéfica donde serví champán a la mujer que mató a mi madre. ¿Dónde será el tuyo? ¿Cuándo dejarás de aceptar su crueldad y comenzarás a reclamar tu poder? Se rieron cuando limpié sus pisos. Se burlaron cuando serví su champán. Pero yo tuve la última risa cuando era dueña del edificio en el que estaban parados, de la organización benéfica que apoyaban y de la verdad que intentaron ocultar. Recuerda eso la próxima vez que alguien intente hacerte sentir menos de lo que eres. La persona que te sirve el café podría ser dueña de toda la empresa de café. La sirvienta en el vestido gris podría ser una multimillonaria disfrazada. Trata a todos con respeto y dignidad porque nunca sabes realmente quiénes son o de qué son capaces de convertirse. Mi madre solía decirme que la justicia retrasada no es justicia negada. Tenía razón. Tomó 7 años, pero la justicia finalmente llegó. Y fue más dulce de lo que podría haber imaginado. No porque los destruí, aunque eso fue satisfactorio, sino porque al destruirlos, me liberé a mí misma. Me convertí en quien mi madre siempre supo que podía ser. Fuerte, poderosa, inquebrantable. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, más que cualquier venganza, es lo que realmente importa. Se rieron cuando renunció, pero su pasado oculto de multimillonaria borró la sonrisa de sus caras. Y ahora está cambiando el mundo, una vida a la vez.